Buenas noches. Licenciado Efraín, me hace un favorcito, si me podría permitir la, compartir la pantalla. Ahorita me encuentro conectado desde mi computadora y la tablet. Eh, Ahí dice mi nombre. Si me permite compartir, por favor, la pantalla. Ahora sí, muchas gracias. Ok, se está grabando, ¿no? La sesión. Como no tenía la propiedad del anfitrión, no he podido grabar. Bueno, con unos globitos ahí de fondo vamos a dar inicio, ¿ya? Ok, muchas gracias. Bueno, em, por lo general este tipo de cursos a mí me gusta hacerlo más interactivo, ¿me entienden? Es decir, siempre es interesante trabajar estos cursos de manera que uno pueda ir viendo cómo podemos ir desarrollando, ¿no? Todo lo que es la hoja de cálculo y todo lo demás. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es todos aquellos que tengan su teléfono celular o bien su portátil a la mano, su tablet, como quieran, solo necesitan un instrumento en el cual van a poder ustedes desarrollar esta herramienta. Lo primero que tienen que hacer es ingresar a el buscador, a Google, y ustedes saben que si cuentan con un correo Gmail, al momento de crearse, de hecho, ustedes pueden vincular ese correo con algunas herramientas eh, que nos ofrece, ¿no? Google. Entonces, ingresen a estos puntitos que están aquí, que tienen una forma cuadrada. Son 9 puntitos, ¿no? En la parte alta de la pantalla. Ingresamos y fíjense que ahí tenemos todas estas opciones, ¿no? Pueden trabajar Classroom, pueden generar, incluso pueden crearse aquí su propia página web. O sea, tienen una infinidad de herramientas aquí que podemos trabajar. Bueno, no tan infinitas, ¿no? Pero de hecho, en cada herramienta podemos trabajar bastantes materiales y recursos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ingresar a hoja de cálculo, ¿ya? En hoja de cálculo, por lógica, aquí se va a observar todo lo que ustedes han desarrollado, herramientas que han ido trabajando, ya sea de forma colaborativa o que simplemente ustedes lo hayan hecho. Tienen al lado izquierdo, tienen el menú, pueden ir variando, por ejemplo, si quiero trabajar con un documento, una hoja de cálculo, presentación, algún video, quiero hacer edición de videos, también lo puedo hacer desde acá, si tienen sus formularios, etcétera, ¿no? Pero en este caso nosotros nos vamos a centrar única y exclusivamente en una hoja de cálculo. Entonces lo que vamos a hacer es decir, crear una nueva hoja de cálculo y en blanco, ¿no? Necesitamos una que esté en blanco. Así que vamos a darle clic ahí. Ya, permítanme conectar el cargador. Ok, ahora fíjense, pueden trabajar igual con inteligencia artificial, ya iba a decir con ingeniería, pero de hecho es inteligencia artificial. Pueden trabajar algunas fórmulas o de repente si requieren alguna especificación en cuanto a alguna fórmula en específico o de repente una función específica, igual la pueden trabajar con inteligencia artificial, ¿no? Le hacen una descripción de lo que ustedes están buscando y de hecho les va a generar esa función o la fórmula que requieren. Pero en este caso nosotros no nos vamos a basar en eso, simplemente vamos a empezar a trabajar como si fuera una hoja de cálculo similar al Excel, ¿no? De hecho, fíjense, el entorno es idéntico al Excel.
tiene estas casillas o celdas, ¿no es cierto? Tenemos ahí las celdas, tenemos esta ventana principal, tenemos las columnas que al igual que en el Excel vienen con literales y, perdón, sí, literales, y tenemos las filas que al igual que en el Excel también vienen numeradas, ¿no es cierto? Ya en un orden correlativo. Entonces, en este sentido, lo que nosotros primero tenemos que hacer es definir qué es lo que vamos a trabajar, qué va a ser la hoja número uno, qué va a ser la hoja número dos, qué va a ser la hoja número tres. Podemos ir agregando varias hojas y posteriormente ir haciendo las modificaciones correspondientes según nuestro requerimiento. En este caso, por ejemplo, yo voy a colocar hoja uno y sobre la hoja uno voy a dar clic derecho, ¿ve? Y le puedo cambiar el nombre. Entonces, la primera hoja para mí va a ser carátula. Entonces, le voy a colocar carátula. Ya, un nombre así, rapidito. Esta va a ser la primera hoja, la carátula. A medida que yo voy agregando hojas, fíjense que aquí se me hace un menú desplegable automático. En este menú desplegable, que son estas tres barritas, en este menú desplegable se me van a ir insertando las hojas que yo voy a ir colocando o agregando a este libro de hoja de cálculo, ¿no? Entonces, lo único que tengo que tomar en cuenta es esa situación. Quiero agregar una nueva, lo único que hago es darle clic aquí donde dice más. Voy a agregar una nueva y me aparece hoja 2. Entonces, le voy a cambiar el nombre y a esta le voy a colocar, por ejemplo, le vamos a colocar datos o sí, datos, datos. Ya. Esa va a ser nuestra hoja de datos en la que vamos a ir insertando todo lo que son nombres, etcétera, de nuestros estudiantes y eso nos va a permitir posteriormente repetir o replicar estos datos, ¿no es cierto? Con una función al resto de las hojas que vamos a utilizar para este registro pedagógico. Entonces, la siguiente va a ser asistencia. Le vamos a colocar que la hoja número 3 va a ser la asistencia. Vamos a agregar aquí, cambiamos el nombre, no se olviden, clic derecho, cambiamos nombre y colocamos asistencia. Pero le vamos a indicar que la asistencia en primaria sería mensual, ¿no es cierto? La asistencia mensual porque el profesor de primaria está todo el tiempo con los chiquitines, entonces es mensual. O sea, por lo general, los registros para primaria son de asistencias mensuales. En cambio, la asistencia para el nivel secundario no es mensual, sino es más por área. Por lo tanto, lo que hacemos es una asistencia por trimestre. ¿Y por qué? Por trimestre. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Entonces yo coloco aquí primer trimestre. Listo. Así, primer guión bajo trimestre. Ya. Ahora, ¿por qué primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre en secundaria? ¿Por qué hacemos esa diferencia entre primaria y secundaria? En unos es la asistencia mensual y en otros es la asistencia trimestral. El profesor de primaria tiene que estar todo el día, todos los días, la mayor parte de la semana, con los niños de cada curso. En cambio, nuestros maestros de educación secundaria, dependiendo del área que regenta, él puede ser que se vea con un curso una vez a la semana. Y me refiero, por ejemplo, a los profesores de educación física, de inglés, de música, ¿no es cierto?, de religión y valores. Ellos, por ejemplo, tienen una clase a la semana con los estudiantes, con un curso determinado. Y a veces tienen tanta mala suerte que justamente las reuniones, los consejos o cualquier otra actividad es en el horario y el día en el que ellos tienen que pasar clase, ¿no? Esa siempre ha sido una queja de los profesores, tanto de estas áreas que he mencionado como de otras, como por ejemplo son física, química, que por la carga horaria también tienen esas peculiaridades, ¿no es cierto? Entonces, debido a esa situación, por ejemplo, en una asistencia para primaria tendré que tener una cantidad mínima de los días hábiles de ese mes, ¿no es cierto? Descontando sábados, domingos, sea entre 24 y 25 días. Pero en cambio, la asistencia para el profesor de educación física, por ejemplo, no requiere de 25 casilleros en el trimestre. Depende mucho
de la cantidad de la carga horaria, ¿no? Entonces, si él, por ejemplo, se ve con un curso determinado una vez a la semana, cuatro veces cuatro veces al mes, em, más alguna clase extra que él quiera dar de forma honorífica, serán cinco, qué sé yo, cinco al mes, en el trimestre serán 15, ¿no? Y eso, serían 12, pero 15, digamos, porque a él le gusta enseñar y da de su tiempo. Entonces, fíjense que no es igual, por eso, justamente por eso los cuadros de asistencias, tanto en primaria como en secundaria, varían en esta situación. Para secundaria, por lo general, se lo hace de forma trimestral, pero para primaria se lo hace mensual. Entonces, en caso de primaria, yo aquí tendría que colocar febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, ¿no es cierto? La asistencia mensual. Pero lo bueno de la hoja de cálculo es, basta que hagamos una sola hoja y podemos repetir la cantidad de veces que queramos, ¿no? O sea, es decir, simplemente se duplica. Fíjense que ahora en el menú ya no está únicamente la carátula o como anteriormente, sino está también los datos, que sería el cuadro que nosotros hemos, o la hoja que hemos creado, y la asistencia, que es la hoja en la que nos encontramos en este momento. Si yo quisiera volver a la carátula, simplemente le doy clic a la carátula y obviamente ya estoy en la carátula. Aquí no se distingue muy bien porque no tenemos nada registrado. Sin embargo, este menú funciona como esos famosos botoncitos que le colocan en la hoja Excel a partir de los macros, ¿no? Pero hay una peculiaridad que tienen que tomar muy en cuenta. Las hojas Excel, si tienen macros incluido, em, si yo lo descargo a mi teléfono y quiero utilizarlo, debido al sistema operativo y demás, esos macros dejan de funcionar de forma adecuada. Entonces, la próxima vez que yo quiera registrar algún dato, de repente los datos van a tener alguna falla, etcétera, ¿no? Entonces, tengo que tener mucho cuidado. A diferencia de esta herramienta que la puedo utilizar con o en el celular o en la PC, en su portátil o como quieran. Sin embargo, no van a tener ninguna falla, no requiere de ningún tipo de macros porque automáticamente se nos permite generar ese tipo de, eh, se podría decir, de accesos directos, ¿no? Porque tenemos un menú que nos permite acceder de forma más directa a la hoja que nosotros necesitemos. En este momento, como son tres hojas, no hace mucho la necesidad, ¿no? Es decir, no se requiere tanto de una, atajos para llegar a una hoja en particular. Pero imagínense cuando terminemos todos los trimestres, peor en primaria, se supone que aquí me dan un menú enorme de todos los meses que pasamos clases, más las áreas que regentan, etcétera. Entonces se hace bastante grande y para ello el menú es muy importante porque me va a permitir ir de uno a otro sumamente rápido sin cometer ningún error, sin el miedo de que, yo voy a arruinar el macro si es que le voy hurgando alguna situación, ¿no? Bueno, empecemos entonces. Lo primero que vamos a hacer es la carátula. En la carátula se supone que ustedes tienen que registrar algunos datos. Vamos a tratar de irlo un poquito más rápido, pero siempre haciéndolo esto de forma didáctica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros insertamos en la carátula? Para empezar. En la carátula irá nuestra unidad educativa, nombre, ¿no es cierto? Entonces, lo normal sería que ustedes inicien de forma jerárquica. Por ejemplo, en el departamento en el que se encuentran. Ya después ustedes le pueden ir cambiando, no hay ningún problema. Entonces, yo pongo aquí de departamento, ya. Y voy a ampliar esto un poquito más hasta por acá. Listo. Bien. Entonces, yo tengo el departamento, pero quisiera colocar una lista desplegable, es decir, no quiero estar registrando eso, ¿no? De repente quieren comercializar esto, entonces, ¿cómo colocamos una lista desplegable? Bueno, lo primero que tienen que hacer es seleccionar la celda, en este caso sería esta, seleccionamos la celda, nos vamos a datos y en datos vamos a colocar validar, pero también podemos trabajarlo a partir de formato y en formato hay otros elementos en los que nosotros podemos ir trabajando.
En insertar, fíjense, aquí tenemos casillas de verificación y abajito de casilla de verificación tenemos algo que se denomina menú desplegable, ¿ya? Entonces, hay varias formas de validar datos. Podemos validar datos, es decir, colocarle un dato en específico ya para una selección y que solamente se remita a ese parámetro de datos, pero también podemos insertar a partir de un formato o insertar a partir de un menú desplegable. En este caso, yo voy a indicar menú desplegable. En la parte derecha siempre se me van a habilitar las reglas que yo voy a ir incorporando de a poco. En este caso, por ejemplo, por defecto me sale esto que se denomina chipset, creo si mal no me equivoco. Pero ustedes pueden ir cambiando si quieren el formato. ¿Bien? Primero me indica en qué casilla estoy colocando este menú desplegable. Entonces, lo primero, criterios. Menú desplegable, pero puedo colocar menú desplegable de un intervalo. Eso quiere decir que yo puedo tener datos en otra página, en otra hoja, y solo va a arrastrar los datos de ese intervalo que está en esa hoja determinada. Puedo decirle que el texto contiene, etcétera, o sea, es decir, se podría decir que estamos limitando, ¿no? El texto contiene, por ejemplo, lunes, o el texto contiene, solo si contiene Santa Cruz, ¿no? Solo si contiene Potosí, solo si contiene La Paz, nada más. Pero lo que nosotros buscamos es un menú desplegable. Ya. Para el menú desplegable, lo primero puedo ir variando los colores. La primera opción va a tener ese color y la primera opción será, a ver, voy a colocar acá rapidito Santa Cruz. La siguiente opción voy a colocar un rojo intenso y aquí le voy a colocar, vamos cambiando, Potosí. Y aquí donde dice añade otro elemento, le voy a dar clic, le voy a cambiar aquí y voy a colocar Beni. Otro más y aquí le voy a ir cambiando, ¿no? Cambio el color y aquí le voy a poner La Paz. Volvemos a cambiar y aquí le voy a poner otro color que es morado. Aquí vamos a colocar eh, Chuquisaca. Ya. Y así pueden ir agregando los 9 departamentos. No, no hay ningún problema. Ahora, si yo le doy clic acá, por ejemplo, en permitir varias selecciones, la persona que de repente va a utilizar esta herramienta, va a poder seleccionar no solo una, sino dos o tres opciones, ¿no? Entonces no es conveniente darle clic en seleccionar varias opciones. Pero donde dice aquí opciones avanzadas, al darle clic se van ampliando otros elementos. El primer elemento que nos dice es, o las limitaciones que se nos da son, por ejemplo, si los datos no son válidos, ¿qué es lo que va a suceder? Si yo le digo mostrar una advertencia, entonces yo tengo que escribir cuál va a ser la advertencia. Pero si le digo rechazar los datos introducidos es para que nadie pueda modificar lo que ya está desarrollado en esta casilla y solamente seleccione del menú que se le está brindando, ¿no es cierto? Entonces, pasamos y tenemos estilo de visualización. El estilo de visualización es la forma en la que lo ven ustedes en este momento. Nosotros, por ejemplo, lo vemos en forma de chip o chipset, que se denomina. También lo pueden tener en forma de flecha, solamente la flechita, ¿ven? Ahí está la flechita al lado derecho y nada más en el casillero. O bien en formato de texto. Ahí no se ve nada, no se ve flecha, no se ve nada, pero si yo le doy clic, una vez que le dé hecho, le voy a dar clic, se me va a ver todas las opciones, ¿ya? Se ven las opciones. Por ejemplo, le voy a dar clic hecho, así, ¿ya? Entonces vengo acá, doble clic y fíjense que yo ya tengo todas las opciones. Santa Cruz, Potosí, Beni, La Paz, Chuquisaca. Son las opciones que nosotros hemos colocado, ¿no? Si yo voy colocando más opciones, por lógica aquí se van a ir aumentando. Si le doy editar, voy a poder volver a realizar algunas ediciones. Entonces, en este caso ya no quiero que se vea así, quiero que se vea con el formato chip. Le coloco aquí hecho y listo. En el formato chip lo único que hago es darle clic y ya puedo determinar
cuál es el departamento con el color característico que yo le he agregado. Entonces puedo decir Santa Cruz, Chuquisaca y ya está. Ya tenemos la opción de departamento, ¿no es cierto? Y fíjense que aquí se me están registrando las reglas de validación de datos. Entonces, el valor que contiene uno está en la celda C4, en la celda C4, es esta regla, ¿no? Eso es lo que me está indicando. Puedo quitar todas las reglas, puedo añadir una nueva regla, etc. Bueno, entonces ya tenemos departamento, de la misma manera tendremos que proceder con el resto, ¿no es cierto? Departamento, aquí puedo colocar provincia, puedo colocar, bueno, vamos a los datos de la unidad educativa, ¿no? Unidad educativa, em, vamos a colocar aquí primero distrito, ¿no? Distrito educativo, ya. Y luego unidad educativa, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más tenemos que agregar? A ver, podemos agregar año de escolaridad o curso, curso y paralelo, curso y paralelo. ¿Qué más podemos agregar? Tenemos distrito, unidad educativa, curso paralelo, materia. Para secundaria, por ejemplo, área, ¿no? Área o materia. Eh, a ver, ¿qué otra cosa? Campo, si quieren. Campo de saberes y conocimiento, aunque de hecho eso ya como que va a ir desapareciendo también eso, ¿no? Con esto de la modificación a la ley 070. Y si, por ejemplo, ustedes ya saben cuál es el nombre de su distrito educativo, lo único que hacen es colocarle, ¿no? El nombre correspondiente. En mi caso, por ejemplo, voy a colocar Santa Cruz 1. La unidad educativa, vamos a colocar el Fortín, creo que sí existe un colegio así, ¿no? Y curso paralelo, aquí pueden utilizar la misma hermenéutica, es decir, agregar una lista desplegable, ¿no es cierto? Entonces ya pueden agregar ustedes aquí una lista desplegable. Lo único que hacemos es en insertar, menú desplegable y nuevamente aquí, ¿qué opciones le vamos a dar? Podemos darle opciones como, si estamos hablando de curso, será primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Ahora pueden ir variando, ¿no? Los colores, es decir, al primero le pongo este, al segundo este, al tercero este de acá, al cuarto le pongo este, quinto y por último sexto. Listo. Entonces podemos decirle que opciones avanzadas, le vamos a indicar que no agreguen ningún dato, rechazar todo en formato chip, hecho. Y fíjense que ya tenemos dos reglas que ya están aquí registradas. Entonces, el curso será sexto y para el paralelo lo propio, ¿no? Vamos a insertar otra regla. Vamos a insertar un menú desplegable y de acuerdo a la 01 se permite máximo tres paralelos, ¿no? Exceptuando aquellas unidades educativas que eh, se consideran ya históricas y ellas tienen muchos más paralelos, ¿no? Hasta cinco paralelos tienen. Entonces, vamos a dejarlo nosotros en A, B y C y le vamos a dar los colores estos de acá. Listo. Aquí le voy a decir que rechace los datos introducidos y en formato chip. Hecho. Perfecto. Entonces, imagínense que está en el B, pero resulta que yo quiero colocar otro dato. Quiero colocar el F, ahí está. Le doy Enter y como yo le he indicado, o bueno, he seleccionado la opción de que no me permita insertar datos, no importa cuánto lo intente, no voy a poder insertar un nuevo dato. Así que yo solo voy a poder seleccionar
de las opciones que me da la lista, en este caso, desplegable. Ya voy a decir que estamos en sexto A. Listo. Área, ahora aquí ustedes pueden automatizar esto e ir insertando todas las áreas en una lista desplegable. Pero ahora, obviamente eso es una cuestión de decoración, ¿no? Quiero que se vea más bonito, quiero que se vea más sofisticado, quiero que se vea más moderno el registro pedagógico. Entonces, por lo general, la mayoría le agrega todo eso, ¿no? Le agregan listas desplegables a casi todo. Si tienen el tiempo, por ejemplo, le agregan pues todos los distritos educativos, ¿no? De todo el departamento de Santa Cruz y de los demás departamentos. Entonces, en La Paz nomás cuántos tienen, 52 por ahí tal vez, ¿no? En Santa Cruz es otro tanto, imagínense, ¿no? De hecho, yo ni siquiera conozco los de Santa Cruz, todos los distritos, pero entonces es bastante, es bastante información que se puede agregar, sí, se puede. ¿Hay un límite de datos que le puedo colocar? No, no hay un límite de datos, pero el problema es el tiempo. Si este registro lo voy a utilizar solamente yo, entonces lo coloco ahí matemática. Listo. Porque la idea es que me facilite la vida a mí. Entonces, si yo me paso todo el día llenando datos, 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 solamente para una lista desplegable, como que no le veo mucha eficiencia en el cuestión del tiempo, ¿no? Pero si yo lo voy a utilizar y me estoy elaborando mi propio registro pedagógico, entonces lo más conveniente es que lo escriba, ¿no? Escribo el nombre de la materia y listo. Ya tenemos ahí los datos necesarios. Podemos colocar, por ejemplo, trimestre, ¿no? Entonces aquí estamos o bueno, no es necesario tampoco el trimestre porque el registro ya viene con ello. Bueno, ahora, el proceso de decoración, por ejemplo, depende mucho de cómo ustedes vayan a trabajar su, eh, su hoja de cálculo, ¿no? La carátula tiene que tener solamente lo necesario. Pueden agregarle imágenes. Quiero agregar una foto mía, digamos, aquí en la carátula. ¿Puedo hacer eso? Claro, pueden hacer de todo. Pueden venirse a insertar y en insertar lo único que vamos a hacer es buscar imagen, ¿ya? O también pueden dibujar ustedes si quieren, pero vamos a buscar imagen. Imagen, insertar en una celda en particular. No, vamos a colocar sobre las celdas. Entonces, se me permite, puedo insertar en una celda en particular, pero también puedo insertar sobre las celdas. Puedo ir a una cámara web, me tomo una fotito y listo. A ver, vamos a intentar tomarnos una fotillo por acá. Permití, mientras el sitio está, no se ha seleccionado ninguna. A ver, como que no se puede. Bueno, no me permite tomar la fotito. Vamos a insertar otra cosa entonces. Imagen. Aquí. No, 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 de Google Drive, no. Podemos incluso examinar, ¿no? A ver, imágenes, imágenes, imágenes. Vamos a buscar cualquier imagen. Tengo de mi niña. No, vamos a colocar esto de acá. Ahí, abrir. Y listo. De repente ustedes tienen un logotipo de su unidad educativa, ¿no? Entonces lo único que tienen que hacer es ir modificando y colocándolo en un lugar en el que ustedes quieren que sea visible. Pueden agrandar, achicar como quieran, ¿no? Eso ya es de decisión de cada uno de ustedes. Dicen, Sí, una la escuchó. consulta. La escucho, Buenas la escucho. noches, dicen. Disculpa que lo Muy bueno. interrumpa. Quería saber sobre el registro que está colgado en Drive, si yo lo puedo tener también para que lo vean mis colegas y también puedan tener lo mismo. O sea, Oh, quiero un de secundaria compartido, donde todos pongamos nuestras notas y ya no tengamos que darle al tutor, digamos, ¿no? Nosotros coloquemos de todos los cursos las notas. Yo, la que es de lenguaje, profesor de matemáticas, y así compartirlo. se puede. Un registro que sea todas las materias de secundaria donde
yo pueda meter mis notas o directamente de mi propio registro salte a ese otro donde van a estar todos, como un Se puede. boletín. Ujú. ¿Cómo se Desbalanza de podría hacer? para ¿Cómo omitir. podría, digamos, ya usted ya tiene, ya lo he bajado yo, pero quiero que esto esté Ujú. en Drive y quiero aumentar esa otra hoja más. ¿Cómo puedo hacer? Ya, Y quiero que, porque esto está bajado en Excel y está en mi carpeta, ¿no ves? Está en mi computadora nada más. Quiero que exactamente. esté en Drive igual. Pero ya, ahorita Quiero que esté, vamos por partes, ya. Entiendo lo que quiere, entiendo lo que usted ya, necesita. gracias. Y me parece bastante adecuado, sobre todo si estamos hablando de un trabajo colaborativo con varios colegas. Además, estas herramientas nos permiten sistematizar y reducir el tiempo de trabajo, ¿no ve? Porque, ¿qué es lo que hacemos? Por lo general, cada uno de nosotros tiene que centralizar sus notas, presentar notas centralizadas a la dirección y posteriormente tienen que registrarse en un cuadro centralizador que luego el tutor tiene que subir al académico del Ministerio de Educación. Bueno, por lo menos esa es la hermenéutica de trabajo. Pero en este caso lo que usted quiere es que, por ejemplo, yo soy tutor del tercero A, digamos, un ejemplo, tercero A. Y quiero que los profesores tanto de lenguaje, matemática, física, química ingresen a un mismo documento a llenar directamente las notas y yo ya no esté haciendo ese doble trabajo de que me entreguen a mí y yo tenga que llenarlo, ¿no es cierto? Eso es darle una eficiencia en cuanto a lo que es el tiempo de trabajo, me parece bien. ¿Podemos hacer eso? Se puede. En este momento, incluso lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Les voy a compartir esto. Voy a compartir a ver, vamos a... Ya, vamos a guardarlo así. En este momento, fíjense que yo tengo este documento restringido. ¿Eso qué quiere decir? Que solo yo puedo modificarlo, solo yo puedo verlo. Pero si le doy clic acá, por ejemplo, en este elemento, me dice cualquier persona con enlace. Sí, cualquier persona con enlace puede leer, puede comentar o puede editar. Entonces, yo quiero que editen. Ya, yo quiero, si le doy solamente comentar, el colega no va a poder registrar sus notas. Entonces, necesariamente tengo que autorizarle como editor, ¿no? Como editor. Ahora, para que esto no pase de mano en mano, lo más adecuado es que no se comparta el enlace, sino añadir un correo electrónico. Es decir, añadir a partir de correos electrónicos a las personas con las que yo quiero trabajar este documento. ¿No? Entonces, a ver, en este momento, para ejercicio práctico, alguien facilíteme su correo electrónico al chat aquí, al chat. Un correo electrónico, a ver. Vamos a hacer un trabajo colaborativo. ¿Nadie tiene un correo electrónico? De preferencia si es Gmail. Salazar pasa Marlene todo junto minúscula @gmail.com. Escríbamelo, profe, escríbamelo. Ok. Ahora sí, hay uno ahí. Ya, perfecto. Fíjense, voy a copiar este correo electrónico. Ya, ahora nuevamente voy a compartir. Cerrar esto. Vamos a dar guardar. Sí, ahora cualquiera con enlace, pero en este caso voy a pegar el correo electrónico. ¿Ven? El correo electrónico. Y aquí yo le puedo dar el permiso de ser lector, comentador o editor. Le voy a decir que sea editor. Entonces, le digo al profe registro de... ya, ahí está. Y le damos enviar. En este momento, el profesor ingresa a su correo electrónico, tiene que ingresar a su correo electrónico y él, solamente él, tiene autorizado ingresar a este documento. Entonces, si yo le doy, por ejemplo, compartir por enlace y se lo envío a mi colega,
Resulta que mi colega ese enlace lo ha repetido en un grupo de WhatsApp. Imagínense, todos los que tengan ese enlace van a poder ingresar. En cambio, si yo coloco el correo electrónico de las personas que quiero que trabajen conmigo, puede ser mi grupo de profesores, solo ellos o solo los que tengan ese correo electrónico van a poder ingresar a trabajar. En este caso, por ejemplo, el colega ha ingresado. Profe, hágame un favor, cambie o escriba, a ver, vamos a colocar aquí nombre del profesor. Ahí escriba su nombre. Para fines prácticos, usted ya puede editar el documento, o sea, usted ya puede registrar, ir realizando ese trabajo colaborativo, ¿no ve? Entonces, en este momento, por ejemplo, el colega está escribiendo su nombre. Y fíjense que si yo paso el cursor por encima de donde se encuentra él, aparece el nombre de la persona que está trabajando junto conmigo en este momento. Ahora, hasta ahí, no hay ningún problema. De repente, al realizar un trabajo colaborativo, siempre ocurren errores. Peor aún si nosotros, por ejemplo, hemos llenado nuestras calificaciones, ¿no ve? Ya. El profesor, por ejemplo, del lenguaje, vamos a hacer de cuenta del lenguaje, y colocó sus calificaciones. Luego ingresé yo y resulta que se lo moví algo, no fue a propósito, no lo hice de forma intencional, pero le borré algo, ¿no? Le borré algunos datos y resulta que nosotros necesitamos saber qué es lo que ha pasado. Y como de repente tenemos ahí 12 más que están trabajando de forma colaborativa, yo le doy clic aquí en el relojito y aquí me va a decir quién es el último que ha realizado un movimiento. En este caso, por ejemplo, miren, dice Miguel Angelato Menchaca, o sea, yo he realizado todos estos movimientos en esta hoja que se denomina carátula. En los datos no he hecho ningún cambio todavía. En asistencia tampoco he hecho ningún cambio, pero sí en carátula. En carátula he hecho todas estas modificaciones. Ahora, el profesor Rodrigo Félix dice que ha hecho las modificaciones con morado. Él, por ejemplo, ha cambiado de departamento. Estaba anteriormente Santa Cruz, lo ha cambiado a Beni, ha registrado su nombre en el casillero de nombres. Entonces, nosotros sabemos quién ha sido el último en hacer estas modificaciones. Y de hecho, nosotros podemos incluso saber la hora, ¿no? Ahí a las 20:41 ha existido esa modificación. A las 20:09 el profesor Miguel ha hecho las primeras modificaciones y posteriormente tanto Miguel como Rodrigo a las 20:41 han hecho modificaciones. Entonces yo sé quiénes han modificado y sé dónde está el error y puedo ver incluso todas las versiones anteriores, ¿no? Y si yo quiero regresar a una versión anterior al error, puedo hacer esa modificación. Entonces, no tengo que tener ese miedo de que, uy, cometí un error al hacer el trabajo colaborativo y se me borró todo. Nosotros lo único que hacemos es regresamos a una versión anterior de unos minutos atrás y o a la última versión antes de que la persona haya cometido el error y listo, todo regresa hasta ese punto donde sí estaba todo correctamente desarrollado. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es eso. Si quiero trabajar de forma colaborativa, lo único que hago es eso, profesora. Lo único, ya aquí obviamente ustedes tendrían que tener agregarle una hoja en la que sea, por ejemplo, centralizador, no sé, se me ocurre así, ¿no? Le voy a agregar una hoja 4 y aquí le voy a cambiar de nombre y le voy a colocar centralizador, por ejemplo. Eh, En el centralizador, obviamente, aquí estarán todas las áreas y cada uno ya irá registrando sus notas, de modo que nosotros vamos a saber quién ha ido modificando qué, ¿no? De repente, por ejemplo, en el caso este, fíjense, voy a regresar aquí. En este caso, por ejemplo, en particular, a pesar de que yo he creado todo esto que está con verde, aquí claramente indica quién hizo modificación en las casillas que yo he creado. Y ahí también es una forma de saber si de repente yo coloco a un estudiante una nota en particular y luego el estudiante apareció con otra nota, yo puedo saber quién es el que ha hecho esa modificación de nota. Entonces, trabajar de forma colaborativa con esta herramienta también es útil
porque me permite de alguna forma coaccionar a los colegas a que siempre seamos o trabajemos con responsabilidad y al mismo tiempo con ética, ¿no? Bueno, entonces, quiero saber, profe, si eso se ha comprendido. O sea, la pregunta era si podíamos trabajar de forma colaborativa. Ahora, elaborar el centralizador sí nos va a llevar un poquito de tiempo porque estamos yendo paso a paso. Primero tenemos que hacer la carátula, luego los datos los debemos que ir pasando, luego vamos a ver el tema de la asistencia, que eso es lo más sencillito que se puede ir trabajando, pero lo que yo necesito saber, profe, es si se entendió que sí podemos trabajar de forma colaborativa y cuál es la forma más segura de trabajar así, ¿no? Con el correo electrónico y no con un enlace de forma directa. ¿Se entendió, profe? Hola, hola. Ya, muy bien. Listo. Continuemos entonces. A ver. Ya, en la carátula, como ya les he mencionado, ustedes pueden hacer todas las modificaciones que quieran. Si yo selecciono, por ejemplo, todo, si le doy clic acá, en esta parte, en este cuadradito, se me selecciona todos los casilleros automáticamente. Y podemos ir a hacer una modificación o como quieran, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí, podemos pasar de hoja en hoja, de las tres que tenemos aquí ya con algunas modificaciones. Y si le doy clic aquí, ya puedo hacer alguna otra modificación de formato condicional también. O simplemente darle algún color en particular. Por ejemplo, vamos a este moradito de acá. Toda la hoja se va a convertir en moradito. Puedo darle este otro color de acá, como quieran, ¿no? Entonces, ya nosotros vamos decidiendo los colores. Puedo ir cambiándole el color, matizando, etcétera, ¿no? Ya eso es decisión de cada uno de nosotros. En la decoración y demás ya depende mucho de la creatividad de cada uno. En mi caso, por ejemplo, el registro que yo les había mostrado anteriormente es bastante sencillo. Eh, no me gusta agregarle muchos elementos porque considero que no es necesario, ¿no? Pero si de repente a ustedes les gusta colocarle detalles, colocarle algunos dibujos y demás, es netamente decisión personal de cada uno. Ya pueden agregar imágenes, pueden agregar otros elementos igual. Ahora, la siguiente hoja sería, bueno, aquí tendría que ser datos, ¿no? No centralizador. Entonces, voy a cambiar el Dicen, nombre. dicen, ¿Sí? Lo escucho, lo escucho. una preguntita. Dígame, ¿Yo dígame. puedo copiar de algún archivo una imagen y pegar acá? Sí, 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 sí. Se puede hacer eso. Puede hacer eso, ¿no? Gracias, gracias. Puede, puede insertar o directamente copiar y pegar. Control C, control V, ¿no? Pegar, así. ¿Ven? Ahí tienen la opción de pegado. Ahora, si es algo literal, también tienen el pegado especial, ¿no? Que sería solamente los valores, solo un formato en particular, una fórmula, etcétera. Entonces, depende mucho de qué es lo que yo también voy a pegar dentro de la hoja de cálculo, ¿no? Bueno, los siguientes serían los datos. Como el cuadro de afiliación es mucho más elaborado y requiere más tiempo, lo primero que vamos a hacer es algunos elementos, por ejemplo, rapidito, que serían el nombre de los estudiantes. Por lo general, los registros tienen esto fragmentado. Yo no sé por qué, pero así les gusta, ¿no es cierto? Entonces llevan, por ejemplo, el apellido paterno al inicial, ¿no? Luego el materno y por último los nombres. Entonces, no sé por qué, para mí en lo particular sería nombres y apellidos, o apellidos y nombres, y listo, un solo casillero, pero en muchos registros y a muchos colegas les gusta que esto esté diferenciado. Pero bueno, yo siempre he pensado que cada quien sabe cómo se va a torturar. Entonces, lo único que hacemos es, a ver, vamos a insertar una columna hacia el lado izquierdo. Ya, aquí voy a colocarle número y listo, ¿no? Aquí hago lo mismo que ustedes han trabajado en el Excel, por ejemplo. Si yo quiero
continuar una numeración, me vengo aquí a la esquina y arrastro, ¿no? Entonces ya tenemos ahí la, la lista. Pero aquí me da la opción de convertirlo esto en una tabla. Pueden o no, depende mucho de ustedes. Entonces, de repente sí, me da la opción de convertirlo directamente en una tabla o no hay necesidad, tal vez no les gusta el formato que tiene esa tablita, ¿no es cierto? Entonces yo quiero agregarle otro tipo de tabla, quiero crear mi propio formato, entonces simplemente le doy ahí, inhabilitar la sugerencia. Pero si en todo caso quiero trabajar con esa tabla, simplemente le doy clic y automáticamente se me va a generar en un formato de tabla, ¿no es cierto? Así, entonces le doy clic y listo. Y ahí tengo la primera tabla. En este caso, aquí tengo el apellido paterno, materno y nombres. Vamos a colocar, por ejemplo, voy a empezar con mi nombre. Coloco aquí Atom, Chaca, Ángel. Ahora, para pasar a la siguiente página, que sería la asistencia, por lo general utilizamos una fórmula que se llama concatenar. A ver, vamos a colocar aquí la fórmula. Ahí colocan igual y colocaríamos concatenar. Aquí está, ¿ven? Concatenar. ¿Y qué es la concatenar? Dice concatenar cadenas, ya. Vamos ahí. Seleccionamos, listo. Y cierro paréntesis. Ahora, fíjense lo que va a ocurrir. Lo único que hacemos es la concatenación, pero tanto los apellidos como los nombres aparecen unidos, ¿no es cierto? Aparecen unidos. Entonces, ¿cómo podemos eh, lograr que esto no aparezca unido? Bueno, la primera es que nosotros le agreguemos espacios tanto en los apellidos como en los nombres, pero eso puede hasta resultar tedioso. Por ejemplo, si yo le doy un espacio o dos, ese incluso el espacio que yo le voy a agregar en el apellido o en cada uno de los apellidos, se me va a ir registrando, ¿no es cierto? O sea, se ve eso. Lo otro, la otra forma, aquí voy a colocar esto. Vamos a ver de las dos formas. Y listo. Ahora sí, se ve que hemos concatenado, pero en este caso en particular, la concatenación se ha hecho agregándole espacios, ¿no es cierto? Imagínense que yo tenga 50 estudiantes, para los 50 voy a hacer eso, de repente se me hace un poquito tedioso. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar el mismo proceso de concatenar, pero en este caso vamos a colocar este punto y coma, comilla, espacio, comilla, punto y coma, siguiente, este, punto y coma, comilla, espacio, comilla, punto y coma, siguiente, cierro, enter. Listo. Ahora aparece Ato, Menchaca, Miguel Ángel separado. Pero ustedes me dirán, ¿pero por qué ha demorado más en darle clic? Lo que sucede es lo siguiente. Imagínense que aquí voy a colocar otro nombre. A ver, vamos a colocar Pérez. em, acá, Juan. Y aquí vamos a colocar otro. A ver, ¿qué colocamos? Mm, Justo se me van ahí todos, ¿no? Vanegas. Así. Resulta que yo quiero que todos estos se repitan directamente aquí. ¿Qué es lo que va a suceder? Arrastro. Obviamente se van a ir arrastrando todos los valores, pero aquí ya tiene un espacio porque yo le agrego el espacio de forma automática. Pero ¿qué pasa si no viene con espacio? Aquí no hay ningún tipo de espacio, ¿no? Porque no siempre vamos a recordar colocarle los espacios correspondientes posterior a lo registrado. Y yo arrastro, sin importar que vaya arrastrando, resulta que los espacios no se van a arrastrar. En cambio, arrastrando esta de acá, la fórmula que hemos insertado en parte superior o en la parte derecha,
En todos y en cada uno de ellos, indiferentemente de si tienen o no tienen espacio después de lo escrito, los nombres y apellidos ya vienen separados con un espacio correspondiente. Entonces, lo que hemos hecho ha sido decirle simplemente, vas a concatenar lo que está registrado en el primer casillero, luego le vas a dar un espacio, por eso está entre comillas el espacio, le vas a dar un espacio, luego vuelves a concatenar el siguiente casillero, le vuelves a dar un espacio, o sea, concatenas con el otro espacio y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos indicado. Esto vamos a utilizarlo para el resto de las fórmulas que se van a ir dando o perdón, para el resto de las hojas que se van a ir trabajando. En este caso, vamos a eliminar esto de acá, ¿ya? Vamos a aceptar ya. Ahora, resulta que viene la asistencia. Vámonos con la asistencia, que ahora tenemos 5 minutos todavía. Para la asistencia, ¿no es cierto? Para la asistencia, lo primero que vamos a hacer es colocar el nombre. Rapidito, nombre, aquí será número por tema de la lista, ¿ya? Aquí tengo el nombre, pero aquí ya no necesito separar apellidos, separar ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Aquí lo que voy a hacer es esta fórmula que nosotros hemos trabajado en concatenar, esa es la fórmula que voy a agregar, pero en la asistencia. Entonces aquí lo único que voy a colocar es concatenar igual, concatenar, y aquí voy a indicarle qué casillero. Del casillero de datos, a ver, a ver, a ver. Sí, le voy a dar punto y coma, espacio, comilla, el mismo procedimiento. Ahora el siguiente que sería materno, punto y coma, espacio, comilla, punto y coma, y por último, nombre. Cierro paréntesis. Fíjense, la fórmula es la misma, ¿no? Y listo, enter. Ahí está. Ya ha copiado el nombre. Entonces lo único que hago es arrastrar. Ahí, vamos arrastrando. Y como hemos arrastrado hasta acá, y aquí puedo colocar, por ejemplo, igual para que arrastre con todos los datos. Entonces ya tenemos los nombres, ¿no? Y a medida que yo vaya agregando aquí, por ejemplo, Quirós, y a medida que vaya agregando, también en asistencia se va a ir agregando con los espacios correspondientes. ¿Ven? Entonces ya no hay necesidad de estar realizando ese procedimiento de colocarle el espacio, 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 ¿no? Ya sabemos que hay que colocar entre comillitas y ya. Ahora, ustedes a medida que vayan colocando su lista, se va a ir copiando. Este procedimiento tienen que hacerlo tanto en las hojas de valoración como en las hojas de asistencia. Y se va a ir llenando automáticamente en todas. Basta que hagan una sola hoja de asistencia y la van a duplicar, 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 ¿no? La cantidad de veces que así lo requiere. Entonces, lo segundo sería desarrollar, por ejemplo, en este caso, aquí vamos a colocar las fechas. A ver, no, un poquito más arriba, ¿no? Aquí vamos a colocar la fecha. A ver, vamos a ampliar esto de acá, ¿sí? Ya. Entonces yo puedo colocar aquí, por ejemplo, la fecha y quiero que aquí abajo me aparezca el día, pero lo primero que aquí vamos a colocar la asistencia, sí, asistencia. Al lado estará la falta, al lado estará retiro, retiro o abandono, como quieran, y al lado licencia. Ya, esos 4 indicadores, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos estos 4 indicadores y le voy a decir que
quiero que estén de forma vertical, ya. Ahora, están muy anchos, entonces lo único que hago es selecciono aquí arriba en la barra de laterales y simplemente voy a dar clic ahí. ¿Ven? Justo en las columnas. Y automáticamente se ajusta al ancho de la letra. ¿Ya? Se ajusta al ancho, ¿no? Entonces lo único que vamos a hacer es colocar un poquito más acá. Ahora sí. Bueno, las licencias, vamos a decir que la asistencia por lógica será 1, la falta será -1, o si gustan pueden colocarle, la falta pueden colocarle 2, por ejemplo, ya. El retiro, vamos a decir que es 0, y la licencia va a ser una L mayúscula, ya, así. Entonces, si yo tengo estos valores, se supone que aquí lo que vamos a hacer es utilizar estos para contabilizar, ¿ya? Para contabilizar. Pero todos estos demás casilleros los vamos a utilizar para registrar una fecha en particular. Entonces, yo quiero registrar una fecha en particular en estos casilleros. ¿Cómo podemos hacer eso? Primero que nada, voy a agarrar esto de aquí, lo voy a resaltar, ya luego ustedes le dan el formato que quieran. Solamente estoy resaltando la parte que van a ir las fechas. Lo que voy a hacer es cambiarle el formato. Entonces me vengo aquí, formato, en lugar de número, porque ahorita está en automático, voy a irme a fecha y le doy clic aquí, nada más. Fecha. Eso quiere decir que en todo lo que yo he seleccionado voy a insertar un valor de fecha. Aquí, si quiero que salga un calendario, simplemente doble clic. A ver, ¿por qué no me están saliendo los datos? No quiere cambiar. Vamos a... No, no vamos a personalizar todavía por ahora. Mm, No sé si es por mi internet, pero no quiere salir. Ya tendría que darme doble clic aquí y me tendría que salir un calendario. Y en el calendario lo único que nosotros hacemos es seleccionar la fecha, ¿no? En todo caso, si por ejemplo colocamos ¿qué fecha estamos ahora? 28 del 01 quebrado 2026, ¿sí? Simplemente vamos a colocar esto aquí y le voy a decir que todo esté en vertical igual, porque si no nos va a ocupar hartísimo espacio. Vertical, ahí. Ahora, para que se ajuste al ancho del texto, selecciono todas las casillas y vengo aquí en intermedio, doble clic. Bueno, la verdad que aquí no hay ningún texto, por eso es que no se ajusta, ¿no? Pero igual podemos recorrer esto así y listo, se ajustó todo, ya. Ahora, quiero que aquí aparezca el día. ¿Qué día estamos ahora? Hoy estamos a miércoles. Entonces, para que aparezca el día miércoles, lo que voy a hacer es aquí colocar igual, texto, texto, y vamos a colocar aquí la casilla. ¿Qué casilla? Esta de acá. La casilla que está arriba de donde voy a agregar la fecha. A ver, un momentito. Texto, ya. Y vamos a dar punto y coma. Ahora, abro comilla. Y aquí, por ejemplo, si yo coloco una D, si coloco una D y cierro comilla, cierro paréntesis, le doy enter, me sale solamente el número. ¿Ven? Entonces no estamos convirtiendo esto en texto.
vamos a convertirlo en texto, pero aquí me sale específicamente el número. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darle otra D, Enter, y ahí nos sigue dando el mismo texto. Aquí ya tendría que darnos fecha. No entiendo por qué no lo quiero fecha y ahora número personalizado, no. Fecha. Ahí está. Con 3 Ds. Ya. Ahora sí. Ya. Fíjense aquí qué es lo que nos dice. MIE, ¿no? De miércoles. Ahora, si yo quiero darle una cuarta tras 5 Ds, ahí me sale ya completa. A partir de la cuarta D, me va a salir el día. Entonces, en este momento me dice que aquí es 28, día miércoles. Ayer era martes 27, entonces voy a cambiar el 28, lo voy a cambiar por 27, nada más. Enter. Y me dice aquí martes, ¿no es cierto? Entonces ya es una forma de no solamente colocarle la fecha, sino también indicar básicamente cuál es el día en el que hemos hecho el llamado de asistencia, ¿no? Porque a veces solo colocamos la fecha y nos olvidamos específicamente de qué día fue o no estaba tan fresca la mente en ese momento y decimos, bueno, no, ha debido ser en lunes o martes, no sé, pero ya si nosotros automáticamente agregamos esta fórmula, aquí lo voy a arrastrar y en todas me sale sábado, por lógica, ¿por qué? Porque no hay ninguna fecha. Entonces, si yo coloco aquí la fecha del día de mañana, me tendría que salir viernes, ¿no es cierto? Entonces voy a colocar aquí 29 quebrado 001 quebrado 2026, le doy enter y ahorita me sale 20, mañana es jueves, pues, ¿no? Me sale jueves 29. Cambiémosle al 30 aquí, a ver, 30, enter. El 30 es viernes, listo, ese día hemos llamado listo. Ahora, yo quiero, no quiero que se vea todo, hasta 3 máximo, ahí, 3. Ahí, viernes, martes, viernes. Entonces, voy a arrastrar, nuevamente arrastro eso y ya no se va a ver todo sábado, sino mar, vier, jue, y así se reduce, ¿no? Se reduce. Entonces, yo solamente tengo las 3 primeras letras. Y así voy a ir modificando, a medida que voy a ir agregando las fechas, se me van a ir modificando los días. Entonces, ya. Hasta ahí, como para poder determinar una pequeña lista de cómo podemos ir trabajando por día, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, esto que son los indicadores de lo que se está eh, tomando asistencia y tenemos ahí las fechas en particular en las que vamos a tomar asistencia correspondiente. Ahora, lo último que podemos hacer aquí, antes de que culmine la sesión, es, por ejemplo, si yo quiero llamar lista, se supone que asistencia es 1, entonces yo registro 1 ahí, ¿no? Este estudiante asistió. El viernes faltó, le pongo 2. El día, qué sé yo, el sábado, ya a partir de ese día se retiró, le pongo 0, como quiera. Pero así pareciera muy aburrido, ¿no? Entonces, a veces si estamos trabajando con primaria, a los chicos les gusta ver caritas y demás situación. Entonces, lo que podemos hacer es una validación de datos. Seleccionamos esto, toda la matriz de donde vamos a insertar las casillas y nos vamos a formato, y en formato, fíjense nuevamente donde estaban en números, hasta abajo al final nos aparecen estos elementos: moneda personalizada, fecha y hora personalizada, formato de número personalizado. En formato de número personalizado, por ejemplo, estos son de algunos otros registros que yo ya hice y he incorporado, ¿no? En el caso, por ejemplo, de estos elementos. Entonces, aquí ustedes lo que pueden hacer es pueden incorporar
En el caso, por ejemplo, yo he trabajado un anterior registro con uno, -1, 0 y L, ¿ya? Y aquí pueden hacer lo mismo. Ustedes definen cómo van a trabajar, qué elementos le van a colocar. Por ejemplo, si yo digo uno, el uno, aquí tengo como una muestra y podemos aplicar, les dice positivo uno, negativo -1, 0 es L y texto, perdón, 0 y L. Pueden utilizar eso o podemos cambiar igual aquí. Voy a decir, voy a cambiar esto y voy a colocar 2. El positivo va a ser uno, el negativo va a ser 2, 0 que sería retiro y el texto L sería para la licencia. Listo. Vamos a dar aplicar. ¿Ya? Entonces, de modo que aquí solamente se va a tomar en cuenta esos elementos, ¿no? Solamente se van a tomar en cuenta esos elementos. Y posteriormente nosotros aquí tendríamos que insertar una fórmula que se denomina contar sí, ¿no? Es una fórmula condicional la que nos va a permitir contar cuántas asistencias, cuántas faltas, cuántos retiros, cuántas licencias. Pero eso lo vamos a dejar para el día de mañana y también vamos a cambiarle los números para el día de mañana. Es decir, ya hemos dado un formato condicional que es uno, 2, 0 y L, pero ahora vamos a cambiar esos elementos, los vamos a cambiar a caritas. Uno que sea una carita feliz, 2 que sea una carita triste, 0 que sea una carita enojada y así sucesivamente. Vamos a hacer esas modificaciones el día de mañana porque ahora ya se nos fue el tiempito. Bueno, vayan practicando, colegas. Lo importante de de este tipo de talleres es siempre la práctica. Es decir, no podemos hacer nada si nosotros no practicamos. Entonces, yo sé que es corto el tiempo, pero mañana vamos a tratar de dosificar más, ¿ya? Si tienen alguna consulta, por favor, vayan registrándolo para el día de mañana y ya mañana con más tiempito. Lice, Sí, sí. disculpe, ¿lo que he hecho se guarda automáticamente o tengo que darle guardar? No, 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 no. Todo lo que ha hecho hasta este momento se guarda automáticamente. Todo lo que ha hecho. Si le dan clic al relojito, fíjense, todo lo que nosotros hemos ido modificando ya se está guardando, ya se ha ido guardando, ¿no? Entonces ustedes pueden hacer ese desglose incluso por tiempo, fíjense. Miren, a las 9:10 ha ocurrido esta modificación. A esta hora, a las 9:08 ha ocurrido esta modificación. A las 9:08 también ha ocurrido esta modificación. Y en ningún momento yo le he dado guardar, ¿no es cierto? Ahora, si yo quiero regresar a esta versión de las 8:10 o de las 9:10, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquí arriba hay un botón que me dice restaurar esta versión. Entonces, yo puedo regresar a esta versión. Claro, eso siempre y cuando yo haya cometido un error y quiero corregir el error a un punto donde ese error de repente no existía, ¿no es cierto? Eso es lo que les había mencionado. A veces cuando hacemos trabajo colaborativo, un colega se equivoca, que no vamos a culparlo ni a exorcizarlo, sino simplemente vamos a regresar a un punto antes de que se haya cometido el error, nada más. Entonces, automáticamente se guardó. Yo en este momento le doy así cerrar o se me fue la luz, hubo un corte o lo que sea, igualito, ingreso y está el documento donde lo he dejado. Eso es lo bueno de trabajar con esta hoja de cálculo. Ahora, más aún si ustedes vienen aquí y le dan clic aquí en archivo y donde dice activar sin acceso, sin conexión, le doy clic ahí y de repente yo estoy trabajando esto desde mi celular y no tengo internet. Estoy trabajando desde mi computadora porque me he podido descargar del Play Store la hoja de cálculo y no tengo internet. Llegado el momento, cuando ustedes se conectan a una red Wi-Fi, todo lo que hicieron sin internet, pero trabajaron, automáticamente se va a subir a la nube. No pierden nada. Entonces, esa es otra ventaja también que se nos da. Muy bien, queridos colegas, los espero el día de mañana, no, mañana, perdón, pasado, ya para continuar con Gracias. esto, del cuaderno pedagógico. Si bien les hemos dado ya la facilidad de que ustedes puedan trabajar un cuaderno pedagógico ya elaborado, pero siempre es bueno que ustedes conozcan cómo funciona de forma interna. Entonces, no se limiten solo a lo que me pueden dar, sino ustedes creen su propia herramienta, ¿ya?
¿Y esto cómo lo vamos a lograr? Con práctica, práctica, práctica. Ahorita este registro se ve así bastante feito, pero si ustedes empiezan a darle más decoración, más detalle, más elementos, los colores que a ustedes les gusta, obviamente se va a ver mucho, mucho mejor, ¿ya? Estén muy bien, hasta luego. Así ahí atrás están los globitos. Hasta luego, colegas. Muy buenas noches.